verde pistacho. ¿Dónde estará? Aquí no, por aquí no, por aquí tampoco, por acá menos. Quizás este es el más parecido. Bueno, si conoces el verde pistacho, seguramente vas a saber identificarlo. Es que hoy te traigo una leche que tiene un verde súper lindo, porque bueno, es una leche de pistachos. Hola, mi nombre es Eliana Casado y esto es todo sobre leches vegetales. Quédate en este video porque te voy a comentar cómo hacer esta leche de pistachos, los tips, beneficios, cómo conservarla y para qué consumirla. Quédate, que lo que viene te va a servir muchísimo. Hola gente linda, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente en este canal. Hoy te voy a mostrar cómo hacer una leche de pistachos, que es una leche de frutos secos. Los pistachos han crecido en la zona de lo que es actualmente, por ejemplo, Turquía, Irán, Siria, el Líbano. Y hay pruebas arqueológicas de que estos frutos secos eran utilizados hasta hace casi 7000 años antes de Cristo. La cocina de Oriente Medio los utiliza principalmente en platos dulces y hoy te voy a proponer que le demos el uso de hacer con ellos una leche vegetal. Los pistachos son frutos secos costosos debido a que es una planta que requiere de mucho tiempo para crecer y es por eso que quien invierte en este tipo de cultivo recién va a ver algunas ganancias una vez que pasan muchos años, a lo mejor 10 años. Entonces, además requiere de un clima muy especial y de condiciones muy específicas para su desarrollo. Actualmente el pistacho crece muchísimo en Irán, Estados Unidos, también se lo ha comenzado a cultivar, por ejemplo, aquí en España. Y vemos que cada vez más tierras en el mundo están destinando sus parcelas al cultivo de este maravilloso fruto seco. Los usos del pistacho van en la cocina, principalmente platos dulces, también se podría hacer recetas saladas y hoy te propongo hacer una leche en tu casa. También hay marcas comerciales que venden a gran escala leche de pistacho. El año pasado, una marca en Estados Unidos sacó una leche exclusivamente realizada con pistachos. Pero bueno, siempre volvemos al mismo tema de que es una leche costosa. Obviamente, si la realizas en tu casa, va a ser mucho más económica. Además de que la oferta de leche de pistachos en los supermercados es completamente reducida. Entonces, la mejor forma de consumirla es haciéndola en tu casa. Respecto al semáforo de la leche de pistachos, te voy a proponer, teniendo en cuenta tres aspectos, la salud, el ambiente y los animales, qué color le asignamos a cada uno de estos aspectos. Vamos a comenzar ahora mismo. Si analizamos el primer aspecto, el de la salud, veremos que los pistachos es de los alimentos que más vitamina B6 contiene. Esta vitamina es esencial para ciertas funciones de nuestro cuerpo, como por ejemplo regular el azúcar en la sangre, y también sirve para formar la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos. Los pistachos también son una gran fuente de potasio. Presentan muchos antioxidantes, dentro de los cuales hay uno que es la arginina, que sirve, por ejemplo, para mejorar la salud de los vasos sanguíneos. Los pistachos nos dan muchos nutrientes y todo esto con un costo bastante bajo de calorías. Los pistachos también son una muy buena fuente de fibra. Esta fibra, cuando es fermentada en nuestro intestino por parte de las bacterias buenas del intestino, la convierten en ácidos grasos de cadena corta. Analizando entonces todos estos beneficios de los pistachos, en nuestro semáforo se llevan un verde. Si analizamos el aspecto número 2, el ambiental, vemos que los pistachos, como todo fruto seco, poseen una gran utilización del agua, lo cual en eso entramos en un cuestionamiento sobre cuánta cantidad de agua requieren y por ende hay un gran sobreuso de este recurso natural. Utilizan menos cantidad de agua que las almendras, pero sin embargo el uso es bastante elevado. Por eso dentro de nuestro semáforo vamos a otorgarle un color amarillo.
Y si analizamos el aspecto número 3, que es el de los animales, no existen animales que estén afectados ni directa ni indirectamente por este tipo de cultivo, por lo cual también dentro de los animales se llevan un color verde. Para esta receta de leche de pistachos necesitamos 100 gramos de pistachos sin cáscara, 1 litro de agua a temperatura ambiente, 2 dátiles sin hueso y unas gotas de extracto o esencia de vainilla. Vamos a remojar los pistachos durante 8 horas. Aquí no tengo justamente 100 gramos, hay un poquitito menos, pero bueno, vamos a cubrirlos y dejarlos así remojándolos. Luego de este tiempo vamos a descartar el agua y vamos a enjuagarlos bien y ya los podemos ir colocando en la licuadora para poder iniciar la etapa de procesamiento. Incorporamos también el agua a temperatura ambiente por el tiempo. Luego los dátiles sin hueso, estos son los endulzantes que he decidido utilizar, pero ustedes pueden incorporar lo que tengan en sus hogares. Y luego el extracto o esencia de vainilla. Incorporamos todas las gotitas que queremos. Y vamos a tapar esta licuadora y comenzar entonces ya con el licuado. Que les recuerdo que necesitamos una licuadora que tenga una muy buena potencia porque los pistachos necesitan procesarse muy bien para que se pongan bien pequeños y podamos así tener una leche con ese color tan bonito. 2 minutos a máxima potencia y miren este resultado, la espuma que tiene esta leche que aún vamos a tener que colar. Verdaderamente ahora viene la otra etapa, pero esto es para que ustedes vean ya el colorcito que va teniendo. Para colar bien entonces usamos una bolsa para leches vegetales, una tela como tul, gasa, un cancán bien lavadito y les recomendamos siempre también que usemos guantes, ¿sí? Entonces vamos a incorporar primero la leche para empezar a colar muy bien. Ustedes ya pueden ver entonces ese color que va quedando, ese color verde pistacho que puede ser aún más verde si a cada pistacho antes de procesarlo le quitamos la piel. Bien, entonces con los guantes colocados comenzamos ya a colar. Esta leche es muy fácil de colar, a diferencia de otras leches vegetales es bastante simple y rápido. Que no se nos caiga nada por fuera porque no hay que desperdiciar esta leche. Y el bagazo lo podemos reservar ya sea para, por ejemplo, secarlo en el horno y tener una harina de pistachos. Finalmente vamos a colocar la leche en un envase de vidrio, lo podemos reservar en la heladera o nevera entre 3 y 4 días. Vean qué color tan bonito que tiene la leche y ahora van a poder ver cuál es la textura que tiene. Y voilà, aquí la ven, preciosa para combinar con café, para tomar con batidos, en tu desayuno, para preparar una torta o una tarta dulce. Y al bagazo lo podemos dejar también para unas galletas. ¿Qué les parece esta receta? Voy a compartirte algunos tips extra para esta leche de pistachos. Bueno, es una leche entonces que va a tener un color verde y que si quieres que además sea mucho más verde te voy a recomendar que tomes cada pistacho al cual le has quitado la cáscara, lógicamente, y además le quites esa piel que tienen. Esto te va a llevar un poquitito más de tiempo, es completamente opcional, pero si haces eso verdaderamente vas a obtener una leche aún más verde. La leche de pistachos entonces es una leche que la puedes beber junto con el café, hace muy buena espuma, también combina muy bien con la matcha y hacer un té matcha junto con leche de pistacho queda muy rico, también con cardamomo. También puedes usarla para preparar un batido, lógicamente, con tus cereales, ¿sí? Tiene muchísimos usos. Esta leche tiene un sabor súper delicioso y te invito a que la prepares y que invites a tus familiares y amigos a degustarla.
La leche de pistachos entonces podrás conservarla en la heladera o nevera entre 3 y 4 días en la parte más fría de la heladera, en un envase de vidrio preferentemente que esté esterilizado. Puedes con el bagazo, por ejemplo, esparcirlo en una fuente en el horno para que se seque bien y usarlo como harina. También puedes usarlo, por ejemplo, para preparar unas galletas. Para hacer esta receta te recomiendo que utilices pistachos sin sal. Si utilizas la versión salada, en este caso la leche vegetal que vas a obtener va a tener también un poquito de gusto salado. Aun cuando pasamos por la etapa de remojo a los pistachos, de todas maneras lo procesamos y el resultado final va a ser que esta leche esté justamente un poquito salada. Entonces utilicemos pistachos sin sal y por ende pistachos también que no sean tostados, ya que el resultado de usar pistachos tostados, que también usualmente son los mismos que están salados, cuando los ponemos en remojo, esos pistachos no van a ser la fuente de una leche cremosa y con cuerpo, sino más bien una leche insípida. Entonces también te recomiendo que sean pistachos que no hayan pasado por el proceso de tostado. Asegúrate también que los pistachos que utilizas, como todo fruto seco, no esté rancio, o sea que no se hayan puesto feos. Esto es muy importante para que controlemos el estado, la calidad de ese ingrediente base al momento de elaborar la leche vegetal. Te recomiendo que utilices una licuadora que tenga mucha potencia. Los pistachos, a pesar de pasar por la etapa de remojo, necesitan mucha fuerza para procesarse, hacerse bien pequeñitos y de esa forma obtener una leche que tenga gusto y color al pistacho. Entonces procura también tener una licuadora con estas características y si no la tienes y estás pensando en comprar una, te recomiendo que lo hagas teniendo en cuenta estas funciones. Así vamos a obtener siempre el mejor resultado. La leche de pistachos tiene más calorías y carbohidratos que la leche de almendras, pero tiene más fibra y proteína que esta leche. Posee menos fibra que la leche de avena. Esta leche de pistachos tiene ese color verde que te enamora. Es fantástica. Incluso, por ejemplo, a mí me pasa que yo al pistacho en sí solo como fruto seco no lo como, no porque no me guste, quizás porque hay que quitarle la cáscara, pero como leche me fascina, la uso muchísimo para beberla junto con el café. Así que te animo a que prepares esta receta y por favor cuéntame en los comentarios qué te pareció este video. Gracias por llegar al final, gracias por compartirlo, por darnos siempre un me gusta y ayudarnos a seguir creando contenido que se te sea muy útil. Nosotros amamos lo que estamos haciendo y las leches vegetales han llegado ya hace muchos años para quedarse. En este canal trabajamos para que tú puedas mejorar tu salud, pero también para que puedas conocer aquellos alimentos que tienen una menor huella de carbono y por ende contribuir a una mejor sostenibilidad y buena vida para nuestro planeta, nuestra madre tierra. También todo lo que hacemos es para proteger y seguir defendiendo los derechos de los animales. Y yo te ayudo a pasarte a las leches vegetales. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!